Cuando hablamos de personas exitosas, la mayoría imagina dinero, estatus y reconocimiento social. Pero desde la psicología y la psiquiatría, el éxito no se define por resultados externos aislados, sino por patrones de funcionamiento mental sostenidos en el tiempo. Y esta distinción es clave. Una persona puede ganar mucho dinero y aún así presentar altos niveles de ansiedad, impulsividad, adicción al trabajo o depresión. Desde un punto de vista clínico, esto no es éxito, es compensación. Por eso, el primer paso para entender cómo funciona el cerebro de una persona exitosa es definir el éxito de manera psicológicamente válida. En investigación científica, el éxito suele asociarse a variables como logra de metas a largo plazo, estabilidad emocional relativa, capacidad de adaptación, persistencia frente a la frustración y percepción de sentido y propósito. No se trata de motivación constante, sino de consistencia conductual. La psicología diferencial muestra que las personas que alcanzan altos niveles de desempeño sostenido no son necesariamente las más inteligentes ni las más talentosas, sino aquellas con mejor autorregulación cognitiva y emocional. Esto nos lleva directamente al cerebro. Desde la neurociencia, el comportamiento exitoso está estrechamente ligado al funcionamiento del córtex prefrontal, una región clave para la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos y la evaluación de consecuencias futuras. Estudios en neuropsicología muestran que personas con mayor activación y conectividad prefrontal tienden a tomar decisiones menos reactivas y más orientadas a largo plazo. Dicho de otro modo, el cerebro exitoso no es más rápido, es menos impulsivo. Esto contradice muchas narrativas populares que presentan el éxito como intuición, pasión o inspiración. En realidad, el éxito sostenido está más relacionado con la capacidad de inhibir respuestas inmediatas que con la búsqueda constante de estímulo. Aquí aparece un concepto central: gratificación diferida. El famoso experimento del malvavisco y sus estudios longitudinales posteriores demostraron que los niños capaces de postergar una recompensa inmediata tendían décadas después a mejores indicadores de salud, estabilidad financiera y bienestar psicológico. No por moral, sino por estructura mental. El cerebro de una persona exitosa está entrenado para soportar incomodidad presente a cambio de beneficios futuros. Esto conecta con investigaciones modernas sobre funciones ejecutivas, planificación, memoria de trabajo y control inhibitorio. Estas funciones no son rasgos mágicos, son habilidades entrenables pero costosas. Y aquí entra una figura interesante que suele mencionarse fuera de la academia: Napoleon Hill. Si bien Hill no fue científico en el sentido moderno, sus observaciones empíricas coinciden parcialmente con hallazgos posteriores de la psicología. Cuando hablaba de propósito definido, persistencia y control del pensamiento, estaba describiendo, sin saberlo, procesos hoy asociados al funcionamiento prefrontal y a la regulación emocional. La diferencia es que la ciencia actual permite separar lo útil de lo mítico. El cerebro exitoso no piensa positivo todo el tiempo, piensa de forma estratégica. Estudios en psicología cognitiva muestran que las personas con alto rendimiento suelen tener una relación distinta con el error. No lo viven como amenaza a la identidad, sino como información. Esto reduce la activación de la amígdala, el centro del miedo, y permite aprender en lugar de evitar. En términos psiquiátricos, podríamos decir que el cerebro exitoso tiene una menor reactividad emocional frente a la incertidumbre, no porque no sienta miedo, sino porque no deja que el miedo gobierne la conducta. Esta es una diferencia crucial. Dopamina, estrés y toma de decisiones. Uno de los errores más comunes al hablar del cerebro exitoso es creer que se trata de un cerebro constantemente motivado. La neurociencia muestra exactamente lo contrario. Las personas exitosas no tienen más dopamina, tienen mejor regulación dopaminérgica. La dopamina no es la hormona de la felicidad, como suele decirse. Es un neurotransmisor clave en los sistemas de motivación, anticipación y aprendizaje por recompensa. Su función principal no es hacerte sentir bien, sino empujarte a actuar. Estudios en neuropsicología muestran que los cerebros con picos constantes de dopamina, estimulación excesiva, gratificación inmediata y multitarea tienden a desarrollar mayor impulsividad, menor tolerancia al aburrimiento y dificultad para sostener esfuerzos prolongados. El cerebro exitoso funciona distinto. Regula la dopamina de forma más estable, asociándola al progreso y no al placer inmediato. Esto explica por qué muchas personas altamente productivas parecen aburridas, metódicas o incluso obsesivas. No persiguen estímulo, persiguen avance. Desde la psiquiatría se sabe que una dopamina mal regulada está asociada a conductas adictivas, procrastinación y búsqueda constante de novedad. En cambio, la dopamina asociada al logro progresivo fortalece circuitos de aprendizaje profundo. Aquí entra otro factor clave: el estrés. Contrario a lo que se cree, las personas exitosas no viven sin estrés, viven con estrés funcional. La neurobiología del estrés muestra que niveles moderados de cortisol pueden mejorar el rendimiento, la memoria y la concentración. El problema aparece cuando el estrés es crónico e incontrolable.
La diferencia no está en la cantidad de estrés, sino en la percepción de control. Estudios clásicos en neurociencia demostraron que cuando una persona siente que tiene control sobre la situación, la respuesta al estrés es mucho menos dañina a nivel cerebral. El cerebro exitoso interpela el estrés como señal de desafío, no como amenaza existencial. Esto está directamente relacionado con la comunicación entre la amígdala y el córtex prefrontal. Cuando el prefrontal está activo, la amígdala se regula. Cuando el miedo domina, el prefrontal se inhibe. Las personas exitosas no eliminan el miedo, aprenden a actuar a pesar del miedo. Este punto conecta con algo que Napoleon Hill describía como dominio del pensamiento, pero que hoy entendemos como metacognición, la capacidad de observar los propios pensamientos sin reaccionar automáticamente a ellos. La metacognición es una habilidad entrenable y está asociada a la mayor flexibilidad cognitiva, menor rumiación y mejores decisiones bajo presión. En la práctica, esto se traduce en algo muy concreto. Las personas exitosas toman decisiones menos emocionales y más estratégicas, inclusive cuando sienten emociones intensas. Desde la psicología cognitiva, esto implica una menor dependencia de sesgos como aversión extrema a la pérdida, pensamiento catastrófico o búsqueda compulsiva de validación, no porque sean inmunes a estos sesgos, sino porque los reconocen. Y aquí aparece un concepto incómodo pero central: responsabilidad cognitiva. El cerebro exitoso asume que su estado mental influye directamente en sus resultados, no culpa constantemente al entorno. No porque el entorno no importe, sino porque enfocarse solo en él reduce el margen de acción. Hábitos, identidad y plasticidad cerebral. Hasta ahora vimos que el cerebro de una persona exitosa no es más brillante, ni más feliz, ni más motivado, es más estable en su funcionamiento. La pregunta inevitable es: ¿esto es algo con lo que se nace o puede construirse? La neurociencia tiene una respuesta clara: se construye. Gracias al concepto de plasticidad cerebral, hoy sabemos que el cerebro cambia físicamente en función de las conductas que se repiten. Las conexiones neuronales que se usan con frecuencia se fortalecen, las que no se debilitan. El cerebro exitoso no es un don, es un cerebro entrenado por hábitos específicos. Desde la psicología conductual, el hábito es una conducta automatizada que requiere cada vez menos energía cognitiva. Esto es crucial, porque el cerebro humano es profundamente ahorrador de energía. Las personas exitosas no toman mejores decisiones todo el tiempo, simplemente toman menos decisiones. Organizan su vida de forma en que las conductas importantes se vuelvan automáticas. Este punto suele ser malinterpretado. No se trata de rutinas perfectas o mañanas milagrosas, se trata de repetición estratégica. Estudios en neuropsicología muestran que cuando una conducta se automatiza, disminuye la carga sobre el córtex prefrontal. Esto libera recursos cognitivos para tareas complejas, resolver problemas, planificar o crear. El cerebro exitoso protege su energía mental. Aquí aparece un concepto clave: la identidad. La psicología moderna sostiene que las personas no actúan principalmente según objetivos, sino según la necesidad que creen tener. No hago ejercicio no es un problema de información, es un problema identitario. Las personas exitosas no se ven a sí mismas cuando alguien que intenta, se ven como alguien que hace incluso cuando falla. Esta autoimagen no surge de la nada, se construye por evidencia acumulada. Cada pequeña acción coherente refuerza una narrativa interna. Soy alguien que cumple, soy alguien que termina lo que empieza. Desde la neurociencia, esto se refleja en circuitos de recompensa asociados a la coherencia interna, no solo al resultado externo. El cerebro aprende a asociar satisfacción con consistencia, no solo con éxito visible. Esto explica por qué muchas personas altamente exitosas parecen poco impresionadas por sus propios logros. Su recompensa no está en el aplauso, sino en la alineación interna. Napoleon Hill hablaba de hábitos del pensamiento. Hoy sabemos que el pensamiento es inseparable del comportamiento. No se cambia el cerebro pensando distinto, sino actuando distinto de forma repetida. Y aquí aparece otro factor incómodo: el aburrimiento. El cerebro exitoso tolera mejor el aburrimiento, no porque le guste, sino porque no huye de él. Estudios recientes muestran que la incapacidad de tolerar el aburrimiento está asociada a impulsividad, procrastinación y dificultad para sostener proyectos a largo plazo. Las personas exitosas desarrollan una relación distinta con el tiempo. No buscan estar estimulados todo el tiempo, buscan avanzar aunque sea de forma monótona. Esto va en contra de la cultura actual, basada en dopamina rápida, multitarea y gratificación inmediata. Por eso el cerebro exitoso muchas veces parece desfasado respecto al entorno. No responde a cada estímulo, selecciona. En términos clínicos, podríamos decir que el cerebro exitoso tiene mayor tolerancia a la incomodidad psicológica, y esa tolerancia es entrenable. Lo que el cerebro exitoso no es.
Después de recorrer la neurociencia, la psicología y la psiquiatría del éxito, hay algo que conviene dejar muy en claro. El cerebro de una persona exitosa no es un cerebro perfecto, no es un cerebro feliz todo el tiempo, no es un cerebro libre de miedo, no es un cerebro extraordinariamente motivado. De hecho, muchas personas exitosas presentan niveles elevados de duda, autocrítica e incluso ansiedad. La diferencia no está en lo que sienten, sino en cómo se relacionan con eso que sienten. Uno de los grandes errores del discurso popular es confundir éxito con euforia. Desde la psiquiatría sabemos que los estados de euforia sostenida no son saludables ni estables. El cerebro exitoso no vive en picos emocionales, vive en rangos funcionales. El éxito, entendido científicamente, es la capacidad de sostener conductas valiosas a pesar de estados internos incómodos. Este punto es clave. La mayoría de las personas espera sentirse segura para actuar. Las personas exitosas actúan y luego regulan lo que sienten. Esto no es frialdad emocional, es madurez neuropsicológica. Cuando se analiza el funcionamiento cerebral en personas con alto desempeño, aparece un patrón consistente. Menor reactividad automática, mayor reflexión postemocional, mayor coherencia entre valores y acciones. Esto se traduce en algo muy simple pero muy difícil: no reaccionar a todo. En un mundo saturado de estímulos, información y comparación constante, el cerebro exitoso se distingue por su capacidad de filtrar. No todo merece atención, no todo merece energía y no todo merece respuesta. Este filtrado no es innato, se entrena. Por eso cuando los gurús prometen mentalidad de éxito en pocos pasos, están vendiendo una fantasía. Cambiar la forma en que funciona el cerebro lleva tiempo, repetición y frustración. Napoleon Hill intuía esto cuando hablaba de persistencia, pero la ciencia actual lo confirma. El éxito no es una idea poderosa, es una práctica prolongada. Y aquí aparece la síntesis final. El cerebro de una persona exitosa funciona mejor no porque sea superior, sino porque regula mejor sus impulsos, tolera mejor la incomodidad, posterga gratificaciones, aprende del error sin colapsar y construye identidad a través de hábitos. Nada de esto es glamoroso, nada de esto es vital, pero todo es entrenable. La verdadera pregunta entonces no es ¿cómo piensa una persona exitosa?, sino ¿qué estoy dispuesto a sostener cuando no hay motivación, aplauso ni certeza? Ahí empieza el verdadero trabajo psicológico y ahí termina la fantasía.